El día de hoy estaremos grabando un video de estadística diferencial. Nombre del alumno con matrícula 1621-2904. Profesor Juan Morales, Instituto Tecnológico de Tijuana. Daremos a inicio lo que es el video de estadística inferencial 1. En introducción, en esta presentación daremos a conocer la importancia de lo que son las estadísticas, más que nada para ver los números, entonces se aplica tanto en el interior como el exterior, cuantitativo y cualitativo. Estas se grafican mediante la estructura y es aplicada en los medios de comunicación para obtener una mejor visión en cuanto a la calidad del producto y en cuanto a la cantidad de las numeraciones que se necesitan. Para una estadística es importante saber cuantificar el número de lo que se necesita contar o las probabilidades que se necesita ver dentro de esa situación o el momento que se espera en esas partículas de números. En la siguiente diapositiva mostramos lo que son los tipos de ventaja. En este tipo de ventajas existen tres, en las cuales unas son a favor, unas son en contra y otras son en pago. O sea que tanto son derechos de habiente como desaviente para un positivo o un negativo de cada cantidad. En la ventaja comparativa, el evento, ya sea en A y B, son números enteros, no tienen fracciones comunes. En lo que es la ventaja comparativa a favor, el cociente de la ventaja comparativa está en contra del evento. Si la ventaja comparativa está en contra en A, es AB, entonces la ventaja comparativa es a favor de A. La ventaja comparativa en pago contra el evento de la proporción de ganancia. Si usted gana, es la cantidad de la apuesta. Esos son los beneficios que se tiene de una ventaja comparativa de pago. De la siguiente diapositiva, lo que es probabilidad, ahí más o menos le damos un tipo de concepto en lo que vamos a estar hablando más adelante en estas diapositivas y en estos temas. Probabilidad es cualidad de probable circunstancia de ser algo probable. Cálculo matemático de las posibilidades que existen de una cosa o que se cumpla o sucede al azar. Estas probabilidades, como les comentaba, son cuantificables. Todas son con números. Los eventos pueden variar dependiendo de lo que queremos hablar o de lo que tenemos argumentar en ese momento. Una de las probabilidades, y básicamente una probabilidad A es un número de formas en que puede eventuarse ahora sí la necesidad, o número de eventos simples diferente. Este método de frecuencia puede ser clásico o probabilidad subjetiva. La interpretación de probabilidad con base a las necesidades que tiene Estados Unidos en un individuo que se lesione mientras utiliza el equipo deportivo o creación es de 1/500. Según los datos, eso significa que se afirmaría la probabilidad que es de 1/500 o si la lesión esta es inusual. Es inusual porque es muy escaso lo que sucede una vez que se sepa o se parezca desapercibido el argumento que estamos dando. En esta diapositiva, la probabilidad subjetiva estima la probabilidad de que la próxima vez que se suba a un automóvil no llegue tarde debido a que un accidente movilístico fue bloqueado. Están bloqueando los caminos. La fórmula general, esta básicamente son los números de evento contra el total de evento. En este caso sería, pues hay dos posibilidades de que pudiera ser y la probabilidad es de 0.5. En la segunda parte del ejercicio dice lo que es lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21.
Esto es igual a 4 sobre 21, que son las posibilidades, que es igual a 0.190. Así sucesivamente estamos dando los ejercicios, básicamente los de estadística y probabilidad. Esto puede variar en cuanto a las fórmulas o cuanto a las necesidades de que se quiera ver una probabilidad en cuanto a dados, juegos de azar o un pronóstico que se pueda dar en el momento. En este caso vamos a hablar sobre el clima. De un pronóstico de la zona donde se ubica la casa del autor, afirmó que había una probabilidad de lluvia del 80%. De tu total de 100%, el 80% es la probabilidad. La desventaja que se haría en ese momento sería del 20%, que habría no probabilidad de lluvia. En este caso nos están dando la probabilidad a su tiempo. En la otra es, en este tipo de prueba, si usted trata de hacer conjetura en un examen sobre esto, básicamente se necesita ver si es verdadero o falso la probabilidad. Como es una parte que son dos ventajas, o sea, o es falso o es verdadero, son dos partes, así que la probabilidad es 50 y 50. En 1 sobre 2 es igual a 0.5. En el siguiente ejercicio, trata de un nacimiento de un niño. Cuando nace un bebé existe una probabilidad aproximada de 50-50 de que sea una niña, porque solo hay dos géneros. En este caso, pues como hay niño y niña nada más en el caso de los géneros, el nacimiento puede ser la probabilidad del 50 y 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser a 1 sobre 2, que es igual a 0.05. En el caso de los dados, este está variando porque las cantidades son diferentes. Ahí estamos hablando de 1 a 6, que son las probabilidades de los dados. Si cada tiro estamos haciendo, en ese momento va a variar la cantidad en cuanto al número, porque tiene 6 tiros, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a la inversa sería 6, 5, 4, 3, 2, 1 en caso de la probabilidad, que sería 7. Aquí estamos viendo lo que es la aplicación de las fórmulas. Esta sería la primera parte, que es 6 sobre 36, o sería un sexto en su caso, o el punto 167, que es la división que se hace en ese momento, que es 6 sobre 36. Acá en esta parte, que es la probabilidad de 7, es igual a 6 sobre 36, que es igual a un sexto. En la siguiente diapositiva estamos viendo el tema 4.3. Estos son los sumarios. Ahí básicamente se cambia lo que es la fórmula. Aparte es otra desventaja. Ahí nos hablan lo que es adjunta y disjunta. En esa parte de las disjuntas, bueno, en la definición sería que es el aumento o disminución de la misma cantidad, o sea, el mismo peso, en los dos miembros de la igualdad, en los dos plantillos de la balanza. La igualdad sigue siendo cierta para el mismo valor de la incógnita, es decir, obtenemos otra ecuación. O sea, de las dos partes que se están balanceando, se puede dar un tercer argumento. En eso, para inicio, se tiene que ver de qué manera puede ser compatible las dos partes. El primer ejercicio dice seleccionar al azar un médico de Bel Hospital de la ciudad de Nueva York y elegir a un solo cirujano. Seleccionar al azar un médico en la ciudad de Nueva York y elegir una mujer. Ahí es un disjunto. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ver o tener la opción de en ese momento escoger a un solo doctor sin específicamente nombre, ni sea hombre o sea mujer. En ese momento ahí es la parte donde le interesa al, al enfermo de curarse, pero no va a estar escogiendo a una sola persona, sino a la persona que sea, a la que esté indicada y a la que sea indicada en ese momento. Entonces decimos que es disjunto porque está vacía, es 1, 2, 3 probabilidades de escoger a una persona especial. Unión disjunta, la unión
de los dos conjuntos, esto se dice que es cuando a su vez son disjuntos entre sí. Si un conjunto de A es la unión de entre dos conjuntos B y C, y estos dos disjuntos se dice que A es la unión disjunta B y C, o que la unión de la B y C es disjunta, o sea que tienen que ver prácticamente las tres letras, lo que son A, B, C. Ah, en el otro ejercicio nos están pidiendo una encuesta que se seleccione al azar a un sujeto que sea de un estado en particular. Volvemos a lo mismo en el mismo caso, que es un disjunto. ¿Por qué? Porque no podemos, en ese país pueden haber varias personas de diferentes estados y al azar no podemos estar eligiendo a una sola persona específicamente de ese país, más sin embargo pues es parte del mismo continente, entonces es una probabilidad disjunta. En el ejercicio 7 dice seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defecto. Es disjunta porque se selecciona la marca especial como los defectos que se encontrarán en él, identificado por eso se escoge un solo que está inspeccionado al 100%. En ese momento se escoge la línea, pero no se escoge el defecto en que se haya identificado en ese momento. Seleccionar al azar una mosca de las frutas. Este es disjunta porque no hay moscas en un solo color y ahí es muy escasez el color de las moscas, entonces esto no es una condición anormal. También tenemos el punto 4.4. En este nos establece lo que son las multiplicaciones. Establece que la probabilidad sea de dos o más eventos estadísticamente, independientemente de que es igual al producto de sus probabilidades individuales. La probabilidad que sea B haciéndose verificando el evento A. Notación. Notación se usa para indicar las variables estáticas y minúsculas para indicar los valores que pueden tomar. La probabilidad de A es igual a verdadero y la de probabilidad de A es igual a A minúscula, que son las que nos indican los valores que pueden tomar en su momento. El primer ejercicio dice elegir al azar a un televidente que está viendo en Saturday Night Live. Elegir al azar un segundo televidente que está viendo en ese momento el mismo programa. Es independiente porque puede que haya televidentes que estén viendo otro tipo de funciones o de programa en ese momento. Se puede escoger dos personas, pero que tengan la misma condición o en la misma celda o casa, ¿no? El otro ejercicio vemos que o tratamos de entender lo que es descubrir que las luces de un automóvil se funcionan o que esté en funcionamiento. Esos sí son dependientes porque la persona tiene que investigar en cada uno de los automóviles para ver si prenden sus luces. Estos también pueden ser calados a la vez en su momento antes de soltar la línea o antes de entrar en proceso de el prendimiento de las luces. El usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias, pedir una cita a alguien y obtener una posición favorable. En esa parte son dependientes. Depende de cómo es tu estilo de vestir, aparte tu forma de vestir, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, pues sí tenemos diferentes criterios y diferentes formas de pensar en su momento. Descubrir que su calculadora funciona, descubrir que su computadora funciona. Son dependientes porque el personal tiene que estar verificando el 100% la funcionalidad de cada uno de ellos, con la finalidad de ir checando que funcionen los artículos. Esta es la finalidad el caso de inspección. ¿Para qué? Para que pueda tener el funcionamiento y la funcionalidad de cada uno de los aparatos que se vendan o se vayan a soltar al producto a
cualquier tienda de servicio. Seleccionar a un consumidor de California, seleccionar al azar un consumidor que tiene un televisor. En este caso son independientes porque ahí la mayoría de las personas tenemos televisores y de los de California son las personas que hay que poder seleccionar. En este momento todo lo a nivel nacional estamos todos tenemos televisores, entonces se puede seleccionar a cualquiera uno de ellos. En la multiplicación también podemos ver que se desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso, elegir al azar, probar 10 marcapasos cardíacos. En este caso nos están dando la opción de tener un defecto de cada 10. Entonces la probabilidad es 0.1 que salga un defecto en cada 10 piezas. Es muy poca la probabilidad porque al menos eso es un producto crítico en la cual no debemos de tener defecto. De este modo, también se calcula la probabilidad de un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año. Y se piensa que hay dos casos, ¿no? O vive o sobrevive, o vive o no vive. De manera que la probabilidad es 1/2. Entonces, ahí, esta información, los eventos son dependientes, como les digo. Como se utilizan diferentes números, las selecciones se hacen sin necesidad de cubrir a alguien, porque uno de los dos tiene que morir. La probabilidad de elegir a un adulto cambia conforme se hagan las selecciones. La probabilidad es cierta porque el proceso que se mantiene, que no se sabe el estado actual de la persona hasta que se ve la enfermedad en la que padece. En ese momento pues sí tienes que elegir, dependiendo de la enfermedad. Ya se tiene programado de que si ya es una parte muy avanzada pues se va a morir. Y si no, pues si es un tipo de calentura, entonces sí puede que sobreviva la persona. Probabilidades por medio de simulaciones. La simulación de los dados tiene mucha variación. Esto puede ser de 2 y de 2, de 2 y de 12. Entonces, un estudiante simula el hecho de aventar los dos dados al generar al azar un número entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dados. ¿Y por qué? No son comportados de la misma manera porque son dos números diferentes y no son iguales en ese momento. Cabe mencionar que los tiros que hagan pues van a cambiar en el número. La simulación del cumpleaños de un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo. Como dispone la calculadora ni la computadora. Utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números de entre 1 y 365. Esta simulación se comporta de la misma forma para el proceso seleccionar a 25 personas y se enlista sus fechas de cumpleaños. En esta sí podemos hacer una lista de los cumpleañeros porque son 365 personas, en las cuales todos tienen la misma probabilidad en que uno de ellos sea el mismo mes, pero son diferentes días. Tienen la misma probabilidad también de ser elegido. Las tarjetas serían iguales, por lo que es posible elegir el mismo cumpleañero más de una vez. Pasamos a lo que es el 4.7, lo que es conteo. En esta parte, lo que es conteo es prácticamente las cantidades exactas. En esta diapositiva les vamos viendo que prácticamente no podemos avanzar con algo cuando sabemos que siempre va a existir un orden y un conteo específico. En conteo, el principio fundamental es el proceso de contar. Ofrecer un método general para contar el número de posibles, en este caso de los objetos dentro de un solo conjunto o entre varios conjuntos. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Prácticamente son números y esos no son números que se puedan mover, son fijos. En el evento 5 es
ejercicio nos menciona que calculemos la factorial de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen evaluando el 5 en factorial. En esta parte vemos que la calculadora tiene una función. En esta función de color amarillo que aquí le estamos informando, que es el chip X y el signo de admiración, esta opción de la calculadora es para determinar las formas de factorial. De esta manera podemos activar el icono de la calculadora y automáticamente te da el número de formas que se utiliza en ese momento. En este caso sería el número 5, el signo de admiración es igual a 120 formas de estas 5 formas que está pidiendo para las preguntas del examen. En el ejercicio 6, factorial calcule de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores de un equipo de fútbol para entonar el himno nacional, evaluando a 9 factorial. En este caso, igual, es la misma función de la calculadora, que es el chip X a signo de admiración. Esta es la forma más sencilla para determinar las formas que se pueden utilizar. En este caso, para los 9 serían 362,880 formas para determinar los 9 jugadores para un equipo de fútbol. En la siguiente diapositiva, el número 7 dice 21. En el juego de 21 que se juega con un mazo de naipe, un jugador tiene 2 cartas. Calcula el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando al 5C, 52C2. En este caso, la posición de la aplicación de la calculadora cambia. Sería en la siguiente tecla. Ahí está la opción del chip NPR. Esta opción de la calculadora es para determinar formas factoriales. En este caso, el total de manos sería el de 1326 con esta opción para hacer el ejercicio más sencillo. Juego de cartas, calcule el número de manos de póker diferente posible de 5 cartas evaluando 52C5. De la misma forma, vemos que esta aplicación está para los dos ejercicios. El total de manos de póker sería de 62.375 formas. En este caso sí se puede dar a uno más visión en cuanto a la aplicación para la calculadora y es sencillamente fácil. En el capítulo 5, lo que son las variables aleatorias. Esto prácticamente una variable aleatoria es una función que asigna un valor usualmente numérico. Esto puede ser como un experimento aleatorio. Las posibilidades de tirar un dado o que sea un número exacto, la temperatura máxima media a lo largo del día, puede ser en cualquiera de los momentos adecuados. En este ejercicio, las distribuciones de probabilidad de que un jugador profesional afirma que cargó un dado que puede ser los 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las 6 probabilidades que se tiene dentro de un Pareto cuando sabemos que el jugador tiene 6 oportunidades en ese momento. Aquí le hicimos una pequeña tabla de las diferentes formas y tipos que se puede descubrir en ese momento. En esta parte del ejercicio nos está pidiendo si es una variable discreta o continua. Aquí nada más es determinar el tipo específico de esa parte. En el número de personas que están conduciendo un automóvil en Estados Unidos, esta parte es discreta porque no se acepta cualquier valor, no tenemos un valor específico. En el peso del oro almacenado en Fort Knox, esa parte es continua porque ese es un valor fijo y se determina mediante un tercero. Lo que te dé una cantidad te lo va a dar la siguiente. La altura del último avión que salió del aeropuerto en la ciudad de Nueva York. Esa es continua porque nos están dando la información del avión. En la parte B, que es el número de automóviles de Coco del año pasado en San Francisco, esa es discreta porque no se da un valor específico en esa parte de la información. El tiempo necesario para
volar de Los Ángeles a Shanghái. Ese continua nos está dando un horario específico en el que se hace el movimiento. Las cantidades total de onzas de bebida gaseosa que usted consumió el año pasado es continua porque se monitorea básicamente en la cantidad de onzas que se está evaluando el ejercicio. El número de latas de bebidas gaseosas consumió el año pasado es discreta. En ese momento no tenemos la información, pero sí tiene un número. En el número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses, pues ahí se puede variar en las cantidades de películas que se miren. Y la duración de una película elegida al azar. Las películas tienen cierto tiempo y esas no pueden cambiarse, entonces es una manera continua. El costo de filmar una película elegida al azar es discreta, también no sabemos específicamente la cantidad de números que se vaya grabando en el momento. Distribución de probabilidad binomial. En esta parte los eventos son más probables. En Estados Unidos el 35% de la población tienen ojos azules. En este ejercicio nos pide por qué no podemos calcular que la manera de la multiplicación y la probabilidad obtenga a las dos personas con ojos azules, seguida por una tercera con ojos de diferente color. El evento dado describe únicamente una manera en la que entre 5 personas elegidas al azar tengan ojos azules, pero existen otras formas de obtener dos personas con ojos azules de un total de 5. Entonces nos están dando dos probabilidades que sean de color azul. La independencia de una encuesta aplicada para unos adultos, en esta nos están pidiendo que confirmemos si se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial y por qué. En este caso sí se puede aplicar la fórmula, porque aunque las selecciones no son independientes, se puede tratar como si fueran independientes al aplicar el alineamiento del 5% del grupo de 1236 personas. Solo 30 fueron elegidas al azar, que fueron el 5% al menos. En la medida y la varianza y la desviación estándar para la distribución binomial, aquí nos muestran la siguiente fórmula en la cual nos hace partícipe de los siguientes ejercicios. En la selección de género de un análisis de una prueba del método de George, para la selección del género nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que en N son 152 y P 0.5. Aquí U nos dice que el NP es igual a 152 por el punto 5, que es igual a 76. El O es igual a P y es igual a 1520 por punto 5, que es igual a 9. El U más 20 es igual a 76 más 2 por 9 es igual a 94, que este sería viniendo siendo el máximo. El U más 20 igual a 76 menos 2 por 9 es igual a 58, que viene siendo el mínimo. En esta parte de la distribución de probabilidad de Poisson, nos da un experimento que implica lanzar un dado 6 veces y contar con el número de veces que se vaya a salir un 2, ¿no? Si calculamos la probabilidad de x, que es 0, de un 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos 0.368. ¿Por qué la otra probabilidad no es cierta? Porque el dato no concuerda con todos los datos finales que a partir de ese momento nos están dando. Entonces prácticamente no aplica. Las distribuciones de probabilidad de Poisson, en este caso nos están dando una fórmula, lo que es la P por X es igual a U por X por E menos U sobre X y el signo de admiración, donde E es igual a 2.71828.
En este caso se hace la simulación, se calculan los valores y nos da un total de .180. En el ejercicio 6 nos da aquí cambia lo que es el valor de P, que es el 1, y nos da el .020. En el ejercicio 7 nos da el valor de P3 y nos da un valor de .0332. En el un sexto, pero es el cálculo en P0, es el .0044159. En la desviación estándar, las distribuciones normales con la puntuación de C1 es una distribución normal no estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de C1, convirtiéndolas a puntuaciones de Z por medio de Z5 por X menos M sobre S? La media es 0 y la desviación estándar es 1. En este ejercicio, las aplicaciones de las distribuciones normales, estaturas de una mujer que se incorpora al ejército. Esta tiene entre 58 y 80 pulgadas. En el ejercicio A nos piden calcular el porcentaje de la mujer, que en este caso nos está dando el 98.74. Aplicando el porcentaje aquí, la estatura en pulgadas es de 58 y nos da un total de 98.74. En el B, el mínimo es 57.8 pulgadas y el máximo es 68.7 pulgadas. Esas son las que serían las estaturas para las mujeres en el ejército. La distribución muestrales y estimadores. En las muestras nos están pidiendo lo que es el agrupar la mediana muestral y la probabilidad. La probabilidad de una media de 2 es 1 sobre 9. El de 2.5 es 2 sobre 9 y el de 3 es 1 sobre 9 y el de 6 es 2 sobre 9. El 6.5 es 2 sobre 9 y el de 10 es 1 sobre 9. La mediana poblacional es de 3, pero la media de las medianas muestrales es 5, que es el que nos están otorgando de este lado. El teorema del límite central. En este teorema prácticamente lo que estamos utilizando son la fórmula Z, que es igual a X menos U sobre O. En la selección de una calificación de la prueba del SAT al azar, que es la probabilidad de que sea menor de 1500, en el inciso A, que nos están sugiriendo la calificación es de .47761. En B, si selecciona 100 calificaciones de la prueba del SAT al azar, calcula la probabilidad que tenga un menor de 1500. La probabilidad es de 0.2912. En la distribución binomial, ahí son los números de caso favorable con los números de caso posible. Aquí nos estamos poniendo la fórmula, lo que es P es igual a la multiplicación de K sobre K menos K es igual a N sobre K por P elevada a la K por Q N menos K. Y las expresiones aleatoriamente. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias.